Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante e interesante, el cual es la reglamentación para el control de la contaminación del suelo. Es importante recalcar el hecho de que antes de la expedición de las disposiciones jurídicas en cuestiones ambientales, para el manejo de los estados y municipios únicamente existía lo siguiente. Uno, leyes orgánicas municipales, que tal como su nombre lo indica, determinan este ámbito de competencia, pero a un nivel únicamente municipal respecto a la prestación de servicios públicos que permiten este tipo de explotación comercial. Otra cosa eran las leyes de desarrollo urbano, que disponen de la definición del uso del suelo que se debe considerar, entre otros, la prestación de servicios públicos de igual manera. Las siguientes eran las leyes hacendarias. Estas ya se trata un poco más de lo económico, ya que autorizaban y determinaban el monto del cobro de los derechos por concepto de la prestación de servicios públicos. Los siguientes eran los bandos de policía y buen gobierno municipales, que estos creaban como una especie de órgano administrativo a los cuales se le dotaban atribuciones para que ellos decidieran la prestación de servicios públicos y que además pues establecieran algún reglamento básico a seguir en tanto al comportamiento de los gobernados, para que obviamente así surja una convivencia sana y civilizada. Y por último, pues tenían únicamente reglamentos municipales, los cuales eran aplicables a todos o a algún servicio público en especial. Es así como con las herramientas anteriores notaron que era muy difícil la gestión y la protección más que nada de lo ecológico y ambiental, sobre todo hablando del suelo, y con ello se plantea la introducción de una ley. Esta ley de la que hablo es la General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, por sus siglas LGEEPA, la cual pues viene a introducirse con un novedoso esquema de concurrencia, además de que prevé la posibilidad de convenir con estados, así como también con municipios, su intención en lo que respecta al control de los residuos de baja peligrosidad. Aún así, la ley que les menciono no plantea obligaciones para la gente que genera residuos sólidos, dado que esto es competencia de estados y municipios. Lo que sí hace es facultar a las autoridades federales ambientales para que establezcan tanto reglas técnicas para ya sea almacenamiento, recolección, transporte, el tratamiento, cómo se dispone, hacia dónde va y todo esto de los residuos sólidos municipales. De la mano de esta ley, obviamente, pues tiene que haber personas que ejerzan esa ley, que se fijen de que se cumpla este tipo de leyes, en teoría. Y es así como surgen las autoridades competentes. En lo que se refiere al manejo integral de residuos sólidos municipales como servicios públicos, son autoridades competentes los estados y los municipios. Y así se da un ordenamiento que primero, como siempre, es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la cual indica los servicios públicos municipales que deben ser prestados por el ayuntamiento, que viene en el artículo 15. A su vez de ahí viene la General de Salud, pues que establece que la gente tiene derecho a un servicio público limpia. Después surge también la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que plantea sistemas tanto de manejo y disposición de residuos sólidos. También están las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, que establecen la manera y los procedimientos que se van a aplicar a estos residuos.
A su vez también está la Constitución Política Estatal, que tiene obviamente artículos que hacen referencia a qué tipo de facultades tienen los ayuntamientos. También tenemos a la Ley Estatal de Protección al Ambiente, que establece disposiciones de observancia obligatoria para cada estado, teniendo como objetivo pues prevenir, preservar y restaurar un equilibrio ecológico. También tenemos la Ley Orgánica de Municipio Libre. También, como les mencionaba, el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Limpia. Visto desde un esquema general, la administración de los residuos sólidos se vería de la siguiente manera. Tenemos primero a Semarnap, la cual es un organismo que expide normas oficiales en materia de este tema, que vienen siendo los residuos sólidos municipales e industriales no considerados peligrosos. A su vez, esta tiene contacto con el Estado, que es aquí ya el Estado el que regula en materia de residuos sólidos municipales e industriales no considerados peligrosos, que este es el que ya vigila el cumplimiento de las NOMS sobre la misma materia. Y a su vez también tenemos posteriormente el municipio, que aplica las disposiciones jurídicas en materia de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, vigila el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y también autoriza el funcionamiento de sistemas de manejo de residuos sólidos municipales. El siguiente tema que tenemos es el 4.6 y se tiene que ver con el uso y regulación del aprovechamiento del suelo. En este caso me tocó hablar sobre la minería en particular. En años recientes, gracias a la abundancia en cuestión de minas que tenemos en nuestro país, que viene siendo México, por ello, al darse cuenta las empresas, pues se ha presentado un gran auge en las actividades de exploración, extracción y obviamente beneficio minero. Por este auge, obviamente, pues tiene que haber como una regulación, ¿no? Como siempre, surge algo que está generando algún beneficio y obviamente tiene que haber una regulación a toda esa actividad para que sea considerada lícita. Y pues es así como surgen naturalmente las leyes de minería. La ley minera que tenemos en la actualidad, la que se encuentra vigente, fue promulgada el 26 de junio de 1992. Derogó una ley en la materia aprobada en 1975. La promulgación de la ley minera de 1992 coincide con otro acontecimiento histórico, el cual es el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, por parte del gobierno presidio por Carlos Salinas de Gortari. Estos son algunos de los puntos que particularmente se tocan en esta reforma y que debemos contemplar. El primer punto curioso de esta ley es que se hace una reforma al artículo 6 de la ley minera. Las actividades mineras no deben ser consideradas como actividades de utilidad pública o preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Por lo mismo, se debió reformar el primer párrafo del artículo 6 para retirar estas menciones. Lo siguiente fue revisar el régimen de concesiones. Con una reforma a la ley minera que tuvo lugar en 2005, se fusionaron las concesiones de exploración y las de explotación minera en una sola concesión. Esta otorga permisos al titular, a quien la pide, para realizar actividades tanto de explotación, exploración y beneficio. Esta concesión se otorga por un periodo de 50 años con la posibilidad de solicitar una prórroga que suele otorgarse de oficio por parte de la Secretaría de Economía por 50 años más. Los requisitos para hacer solicitud de esta concesión son mínimos. Para personas físicas únicamente tienes que ser ciudadano mexicano
Y para personas morales tiene que ser una empresa registrada en México. ¿Esto para qué? Para que todo este beneficio, en teoría, quede de nuestro país para nuestro país. El siguiente punto, pues, fue fortalecer las obligaciones de los concesionarios. Actualmente, los concesionarios mineros deben cumplir con unas obligaciones mínimas ante la ley para detentar su concesión. Estas obligaciones versan, en resumen, sobre informes productivos y geológicos, los cuales deben ser presentados ante la autoridad competente. Mm, También derechos a pagar al erario, realizar ciertos trabajos y obras y como en general, pues sería como informar a la autoridad sobre los mismos. Y por último sería la enajenación de tierras. Dado que la extracción de minerales se considera una actividad al servicio de la utilidad pública, en la ley minera, los concesionarios mineros tienen derecho a solicitar que la autoridad lleve a cabo la expropiación de los terrenos amparados por la concesión minera, para permitir la realización de los labores de exploración, extracción, beneficio, disposición de residuos, construcción de vías, abasto de agua, electricidad, etcétera. Esta es una de las razones por las cuales es importante derogar en el artículo 6 de la ley minera el carácter de utilidad pública y la preferencia por encima de cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno.